Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos entonces con el resto de los invitados. Estamos con Matías Barreta Beña, ya te presentamos. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchaste un poco la introducción que hicimos, el análisis económico. ¿Cómo estás viendo vos el tema la economía, lo que está pasando, los precios, los salarios? Lo económico, lo social y el trabajo. Claro, vos tuviste el Ministerio de Empleo, salieron datos de empleo, desempleo Sí. 9,1, casi ya en 2 dígitos. Sí, la verdad es que, bueno, el escenario todos conocemos, ¿no? Desde diciembre del 2015 hubo un 2016 con la devaluación, muy malos datos, una pérdida de ingresos alrededor de 8 puntos, tanto jubilaciones, aguache, paritarias. El 2017 recuperó un poquito, el mejor momento tal vez en términos de ingresos de esta gestión estuvo en octubre, en el momento en el que se tenía que votar, y a partir de ahí un deterioro. Nosotros tenemos un monitor de clima social, ya van 6 mediciones que hacemos desde el 2016, y se nota claramente esto. Por ejemplo, hoy el 68% en la región metropolitana considera que la economía va mal o muy mal. Cuando pasamos de la economía a lo laboral, el 61% dice que no llega a fin de mes. Y el 52% que tiene mucho miedo de perder su trabajo. Bueno, repitamos los 3 conceptos. Primero, 68% que la economía está mal. Que está mal después, o muy mal. 61% que no llega a fin de mes. Que no llega a fin de no mes. llega a fin de mes con su Y después sueldo. el tercer concepto. Que el 52% que tiene mucho miedo de perder su trabajo. Y temor a perder el trabajo. O sea, el tema psicológico, ¿no? De la gente que dice, a ver si me arrajan, lo que le está pasando ahora a la gente de Telam, porque están los despedidos confirmados y están aquellos que le dan un mail de bienvenida a una nueva agencia, ¿no? Bueno, que es intencional, una tiene que ver con la otra, ¿no? No, Digo, y la ahí generación de miedo a perder el recién trabajo. hablaban del consumo. Bueno, ahí cuando uno pregunta, el 72% dice que tuvo que bajar recreación, por ejemplo, ir a ver una obra de teatro, por ejemplo, es una restricción que hoy existe. Pasar a segundas marcas. Y lo más preocupante, cuando vamos directamente a alimentos, el 48% dice que tuvo que comprar menos alimentos por no disponer de dinero. Y el 30% que alguien en su familia pasó hambre por no comprar alimentos. Y estos son promedios de una región donde está el norte de la ciudad de Buenos Aires, que es muy rica, tiene 10 años más de expectativa de vida que el sur de la ciudad, y el conurbano. En el segundo cordón del conurbano, hablamos de Merlo, Moreno, Berazategui y Florencio Varela, estos números llegan al 60 y pico %, es decir, son 10, 15 o 20 puntos peores. Entonces, si vemos que en esa misma región, pensemos en Florencio Varela, Berazategui, ahí está el Hospital del Cruce, en esa región donde se está perdiendo el trabajo, donde hay personas con hambre, además se está bajando el 40% del presupuesto en el hospital. Entonces uno la verdad es que quiere alertar, me parece que lo está haciendo la CGT, lo están haciendo las organizaciones sociales, lo están haciendo los actores, me parece que hay muchísima responsabilidad de todos los actores y nosotros también. Es un centro interuniversitario, son 3 universidades que conforman el Centro de Estudios Metropolitanos, la Jaureche, la de Hurlingham en el conurbano y la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo. Nosotros queremos llamar la atención porque lo que vemos es que ahora hay una nueva coartada, ¿no? Mauricio Macri siempre supimos lo que quería hacer y en su momento, cuando fue la elección que casi pierden o perdieron con Lustó en la ciudad, salió y cambió y dio vuelta el discurso y dijo vamos por aerolínea, vamos por el fútbol, vamos por YPF y cambió. Y ahí empezaron esta idea del gradualismo, que es terrible, pero que para ellos es gradualismo. Bueno, en diciembre, cuando quisieron empezar a cumplir con los mandatos que tenían que cumplir con los llamados mercados y vieron el problema que tuvieron con jubilados, decidieron la coartada del FMI. Agarrar y decir, bueno, ahora vamos a extorsionar a los diputados, a los gobernadores, a la CGT, diciéndole que esto lo impone el FMI y que si no, es el acabose de la Argentina. Me parece que no hay que caer en esa trampa porque si profundizan este esquema de devaluación con recesión, con inflación, vamos a vivir situaciones que en la Argentina hace muchísimo tiempo que no vivimos y que estamos viendo cotidianamente porque cuando la comida pasa a tener estos precios en el conurbano, con comedores escolares que no alcanzan, con las raciones de los comedores populares, bueno, la situación pasa a ser de una emergencia
que hace mucho que no vemos. Escúchame, ahora vamos a ver una placa, porque como ex secretario de Empleo y demás, acá tenemos, ¿la podés ver vos ahí? Los despidos en las empresas públicas. Telam lo mencionamos, pero para que la gente no se olvide, FADEA son aquellos que están en Córdoba, quienes construyen los aviones, ¿no es cierto? Fabricaciones militares, 345, Radio Nacional, 646, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Lotería Nacional, Casa de la Moneda. A ver, vos que estuviste en la función disculpame, pública. pero digo, hay un montón más de estas cosas. Sí, Digo, en el día a estamos día. hablando Yo de- estuve hace 2 semanas en Salta, Ingenio, San Isidro. Privado, esto es público, estamos hablando también, de público. 700 trabajadores En el sector en la público, calle. ellos lo vienen diciendo en todos lados, sobra 1 millón de empleados públicos. Ellos consideran, ¿por qué? Porque uno depende del Pero concepto a ver, de Estado que tiene. pero ¿no? ese Si uno concepto- tiene que tener un Estado con un ANSES que tiene programa de Conectar Igualdad, que está presente en el territorio, bueno, necesita una cantidad de empleados. Pero Si te uno voy a- quiere discúlpame. FJP, no los necesita. Pero te voy a retrucar. Me voy a parar en aquellos que dicen que sobra, le venden el discurso permanentemente, lo ametrallan, que sobran empleados en el Estado. Miramos Telam. BBC de Londres, 20.000 empleados. Agencia F de España, 3.000 empleados. Acá hay 800. Y quieren despedir a 400. Y estos 400 porque van a contratar agencias privadas para otros negocios, ¿no? Si uno mide del 2013 al 2015, proporcionalmente creció muchísimo más el empleo privado sobre el público y la proporción de empleos públicos, igual que impositiva y todo lo que todos los días escuchamos como supuesto sentido común de cierto sector de los economistas, es absolutamente discutible desde ese punto de vista. Pero en el sector privado, digo, porque ¿qué pasa? Cuando baja el consumo es algo básico. Si baja el ingreso, si se pierden 10 puntos, 15 puntos de poder adquisitivo, ¿qué pasa? Bueno, hay menos consumo, menos trabajo en la pyme tiene que echar a un empleado, es un salario menos que va al consumo, es decir, la Argentina el 80% se explica por el consumo y el mercado interno. Si uno no tiene una política y un shock de ingresos y tiene este achique del consumo popular, no hay forma de que el círculo no sea permanente de achique, de expulsión del mercado laboral. Nosotros cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo teníamos el repro, por ejemplo, y no importaba el color político, nosotros íbamos a Santa Fe con los funcionarios socialistas y evitábamos que se pierda cualquier empleo. Y nos La sentábamos- gente no se acuerda que es el repro. ¿Sabes qué pasa? Sí. Por más que no lo creas, la gente no se acuerda lo que es la hora 12 y ahora el presidente, vos viste, el día de ayer, reunido con los empresarios de Cámara, dice, vamos a volver con la hora 12 y vamos a hablar de la ley de PYME que ya había sido sancionada y que no fue reglamentada. Vos que permanentemente monitoreabas este tema de negociar, ¿qué es el repro? ¿Para qué lo hacían al repro, no? Sí, el Ministerio de Trabajo nosotros siempre decíamos bueno, que era una tarea simple, si se quiere, en términos de que había una política económica que tendía a fomentar el consumo y por lo tanto a sostener los puestos de trabajo. El repro era para situaciones de emergencia, Sí. es decir, había una crisis internacional, había una caída en la demanda externa, había un problema que tenía que ver Yo con lo una viví con el sequía. sector cárnico, una discusión sector cárnico que el gobierno salió a apoyar, casualmente a los trabajadores de la carne, porque se perdieron muchas cabezas de ganado y era temporal. Claro. Esto se iba a revertir a futuro. Nosotros nos sentábamos con los empresarios, nos sentábamos con los sindicatos, firmábamos un acuerdo y decíamos, bueno, el Estado va a pagar parte del salario porque esto es temporal. Y lo peor que puede pasar es que se pierda la relación laboral, porque toda la inversión que hace el empresario para capacitar al Exactamente, el trabajador, expertise en que el tiene el tiempo, el trabajador. expertise. Entonces la recuperación, cuando uno tiene una caída temporal por una situación externa o por alguna decisión o climática, después la recuperación es mucho más fácil. Nosotros llegamos a tener 80.000, 90.000 salarios que parte lo pagaba el Estado. Y esto no es algo, porque a veces no, acá cuestionan y cualquier política de intervención te dicen, no, andate a vivir a Cuba. Sí, claro. En Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Francia, el Estado interviene, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Vos tenés en Suiza un departamento vacío y el Estado te dice, si no lo alquilás, te voy a cobrar un impuesto que te lo voy a terminar expropiando, porque no podés especular como son los 300.000 inmuebles en la ciudad. En Denver, el Estado en Estados Unidos paga $1.000 del alquiler para poder machar la demanda con la oferta que no cierran. Por eso digo, tenemos que abrir un poco la cabeza, dejar de comprar por ahí este discurso que viene de cuando decían, ¿no? Ese modelo agroexportador que deja 20 millones de argentinos afuera, porque con la minería, con lo financiero, evidentemente con lo rural, hay 20 millones de argentinos que no están, y eso supone un Estado que intervenga. La Argentina es uno de los pocos países que no tuvo ni siquiera posibilidad de discutir una reforma agraria. Esa discusión y esa élite es la que ha gobernado la Argentina, y bueno, creo que esta es su expresión tal vez más terrible que han llegado por el voto popular. Y ¿no? hay un sector apropiado de una construcción de un sentido común, ¿no? Que es lo que está detrás de todo esto. Daniel Arroyo, te voy a llevar en dos planos. Primero, en tu rol de técnico, digamos, y después en el rol político para también disparar y entre todos charlar un poco de eso. Pero, ¿cómo tu especialidad de técnico mirando los indicadores sociales, lo que hoy pasa en Argentina? Bueno, ahí nos contaba Matías desde el punto de vista económico. ¿Cómo ves todo esto?
Yo creo que se está desacomodando mucho y mal la situación social. A mí me parece que hay 3 cosas que van camino a ser un flor de lío. Uno, que todo el mundo debe plata. Está todo el mundo endeudado. Como los costos fijos subieron, tenés que pagar mucho de luz, gas, agua, alimentos, transporte, combustible. Como no le alcanza a la gente llegar a fin de mes, como te sobran 10, 12 días, te endeudas. Pateás con la tarjeta para adelante, 70% de interés anual, vas a financiera de la esquina 150%, vas al financista del barrio o al que vende droga. La realidad es que todo el mundo debe plata. Para mí, esa es la base del conflicto social que viene. ¿Me permitís un segundito? Hacemos un paréntesis. 6. Una de las actividades que más creció, ¿cuál fue? La intermediación financiera. Es la actividad que creció. Sí. Porque, disculpa, pero ¿sabes por qué te interrumpo? Porque se hace un promedio entre, cuando sacan el promedio de crecimiento, ponen el promedio la intermediación financiera con la actividad productiva, con el productor de calzado, y el promedio a veces te da para arriba, ¿no? Y te olvidas del narcotráfico. Bueno, No, lo pero mencionó sí, acá. es lo eso, mencionó. el que vende droga tiene plata y es que termina dando crédito. En esencia, lo que pasa es que como la gente no llega a fin de mes, se endeuda. Se endeuda en el circuito que pueda, en el barrio en el que vende droga. Lo segundo que yo veo es que está parada la actividad económica. La pobreza es un tipo que tiene un plan social y además es gasista, plomero, carpintero, hace changa. Eso está parado. Parado quiere decir que se paró la obra pública, se paró la construcción y se paró el textil. Esa caída lo que genera es mucho conflicto. Hoy a las 3 de la tarde en cualquier barrio, cualquier día a las 3 de la tarde en cualquier barrio, gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, no hay changa, se pararon las changas. Vas al almacén del barrio, tercer marca de gaseosa. Y después lo otro que yo veo, y que es parte no solo del gobierno, sino quienes somos oposición, es que hay un fenómeno de implosión social. Cada uno entiende que tiene que arreglarse por la propia. Yo creo que se está rompiendo el contrato social en Argentina. Una parte de la sociedad no le cree al gobierno, no le cree a nada, tiene la sensación que está solo y tiene que arreglarse como sea, de la forma que sea. No solo hay una crisis fuerte sobre el gobierno, yo creo que es un gobierno que deja 20 millones de personas afuera, que nos mete en un lío bárbaro, no creo nada para dónde va el gobierno, pero quienes formamos parte de la oposición tenemos que construir parte de ese vacío. Tenemos que generar algunas políticas hoy, emergencia alimentaria, crédito no bancario, obra pública de pico y pala, y tenemos que construir una alternativa para adelante. Pero también hay una sociedad que se está desenganchando de todo, yo a eso le tengo mucho miedo. ¿Y crees un escenario, digo, la construcción de un escenario del tipo que se vayan todos, una lógica en ese sentido, digo, contra la política, la clase política? A mí me parece, yo vi la elección de octubre, yo fui electo diputado en octubre, como una especie de matrimonio que lleva 1 año y medio, que uno dice, la cosa no anda bien, pero 1 año y medio, vamos para adelante. La sociedad lo que le dijo es, no me gusta lo que está pasando, pero dale para adelante porque recién arrancamos, tiene que ser. Le metieron la reforma previsional después de haber ganado. Pasó de eso la reforma previsional, los tarifazos, el embargo de la cuenta sueldo, subieron todos los alimentos, el dólar. Después de ahí en más quedó desnudo el gobierno y ya queda claro que este matrimonio no funciona. Discúlpame, otro tema vinculado a lo que vos estás comentando. La ética selectiva del gobierno, para no olvidarnos lo que pasó estos días. ¿Por qué digo ética selectiva? Así como se pidió el desafuero de Julio Devido y está preso, pidieron de la diputada de Chaco, Aida Ayala, ¿no es cierto? Aida Ayala, que no se lo otorgaron y el juez está pidiendo que esté preso. Y después nos encontramos un caso de narcotráfico en Paraná, con Sergio Barisco. Este tema de la ética selectiva, o sea, los paladines de la ética ahora y los medios de comunicación tapan estos casos. Yo no creo que haya una ética selectiva, yo creo que no hay ética en el gobierno. El gobierno es una estructura de negocios. Además de ser una idea horrible de para dónde va la Argentina, es una estructura del negocio. El que tiene que controlar el precio de los alimentos está pensando en la rentabilidad del supermercado. El que tiene que controlar la estructura de medicamentos está entrando en la provincia de Buenos Aires. El que tiene que definir cuánto nos sale a nosotros la nafta, que en esencia es cuánto sale la leche, el pan, todo en la Argentina, está liberando el precio del combustible. El número 2 del Banco Central colocó 46 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y puedo seguir el número 1. Lo que quiero decir en términos generales, no hay una ética, hay un relato del gobierno, un relato que duró un tiempo y hoy no dura, no hay una ética, lo que hay es una estructura. El gobierno para mí es una idea horrible de para dónde va la Argentina, soja, minería, sector financiero, salarios bajos, eso deja 20 millones de personas afuera. Es claramente una estructura de negocios y es una gran maquinaria electoral, o sea, es bueno llevando adelante un proceso electoral en términos de marketing, de estructura, de un esquema de cómo plantearse frente a la sociedad. Quienes somos opositores, no solo tenemos que construir el 2019, tenemos que lograr que hoy haya emergencia alimentaria, porque hay más gente en los comedores comunitarios que volcar dinero. Hoy tenemos que lograr bajar las tasas de interés, porque el que se endeuda el 150% anual no llega la semana que viene. Tenemos que hoy lograr algunas políticas que tengan que ver con un corte, por ejemplo, con el tema de la venta de drogas. Y además de eso, tenemos que construir una alternativa al 2019. Si no la hacemos, la sociedad nos va a facturar mucho, porque no es un problema solo del gobierno. Hay un problema de que quienes somos opositores no estamos logrando dar
con el sentido de lo que reclama la sociedad. Y ahí es donde te iba a llevar en el plano político. ¿Cómo se ve? Porque digo, a ver, también yo veo que la sociedad busca refugio, recién hablábamos del rol que están teniendo desde los artistas, los actores, desde ciertos sectores sindicales más combativos que hoy convocan a paro, movilizaciones, pero en la dirigencia política no se ve, hay como un descreimiento de la sociedad porque no se ve alternativa, ¿no? En algunos momentos parecieran no estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política en Argentina. La sociedad entiende todo. Se aprobó en la Cámara de Diputados la legalización del aborto porque la sociedad lo impulsó, como antes la asignación universal por hijo, como varias cosas. Me parece a mí que hay que construir una unidad opositora, claramente. Una unidad opositora es todo el peronismo y más. Armar un esquema, ir a las pasos, competir y construir desde ahí un liderazgo. Pero hay que seguir con mucha atención. Yo, por ejemplo, hubo una sesión la semana pasada por el tema del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tuvimos una discusión en el bloque, no bajamos, no dimos quórum, no había quórum. Hiciste una autocrítica vos con el tema, no había quórum de todas formas. Fue un error, yo creo que me equivoqué, yo tendría que haber bajado y haber dado testimonio igual, independientemente de que no iba a haber quórum. O sea, aclarar a la gente, vos estabas convencido que no había quórum. No había 70 diputados, había que llegar a 129, no había forma de que hubiera quórum. Primer tema por el descargo tuyo. En el debate del bloque nuestro se discutió si había que bajar o no, yo quería bajar, se decidió que no. Hubiéramos bajado todos, igual no hubiera habido quórum. Bien. A mí me paró una persona, una señora de 75 años, iba caminando por la calle, me cruzó una señora, me agarró del brazo y me dijo, hijo, ¿por qué no diste quórum? Yo le dije, mira, de los 70 diputados, faltaban 50, todo. Ya sé, me dijo la señora, pero yo me hubiera sentido más acompañada si hubieras estado en la banca. Bien. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. O nosotros construimos una alternativa en serio, que la lidera quien saque más votos. Así se construye en democracia. O construimos una alternativa en serio, pero no una alternativa respecto de cómo hacemos para armar la lista en junio del año que viene. Que haya hoy emergencia alimentaria, que armemos un sistema de crédito no bancario ahora, ya. O construimos una alternativa en 2 tiempos, ahora y para adelante, pues la cosa se va a complicar mucho. Acá querías comentar. Usamos como disparador la política, sí, para Yo escuchar. comparto lo que dice Daniel, pero creo que es mucho más allá de lo que dice Daniel. Lo que va a dejar este gobierno va a ser una gran pesada herencia. Este gobierno es refundacional. Vino a desempatar el empate histórico que hay en la Argentina de 2 modelos. 2 modelos que no pueden imponerse definitivamente uno al otro. Y este gobierno vino a eso. Quien no lo vio desde un principio y piensa de que puede corregir, no tiene plan B. Este es el único modelo que tienen. El modelo de un gobierno agroexportador extractivo, endeudado, con una rentabilidad financiera, donde los negocios financieros es el leitmotiv del gobierno, y que este modelo cierra con una expulsión de argentinos. En lugar de exportar vacas, vamos a exportar argentinos. Entonces, no solamente eso, su proyecto es tan ambicioso que no solamente refundaba a la Argentina con un gobierno de centro derecha, sino que trató, y ha conseguido en algunos aspectos, tratar de recrear un partido opositor como sucede en España, como sucede en Chile, en donde las elecciones no son un hecho trascendental, sino simplemente un hecho donde la matriz económica no se discute y se discuten elementos colaterales. De manera que si la oposición no solamente se une, sino que crea un proyecto y estudie, porque no basta con todo lo que se hizo antes. Es absolutamente insuficiente en función de la herencia que va a dejar este gobierno. Muy difícil de levantar. La del 2001 tuvo muchos aciertos de Néstor Kirchner, pero además una situación internacional muy favorable, donde los commodities llegaron a cambiar lo que se conocía tradicionalmente como el tema del deterioro de los términos de intercambio. Los commodities aumentaban más que los productos industriales. Eso casi el doble de lo que está hoy. Exacto. Eso ya no se va a dar. No se da más. Es decir que vamos a tener una situación... Discúlpame, con otro escenario. El commodity número 1 de la soja que no consumimos. Y hoy, y trigo, maíz consumimos. Claro. Entonces se hace situación también que afecta al mercado interno. Caso la harina, que arrancamos el programa hoy, ¿no? De manera que si no se estudia, por ejemplo, un problema que desde lo nacional y popular hay que estudiarlo porque ha sido un elemento central del deterioro de los gobiernos nacionales y populares, que es la restricción del sector externo. Es muy diferente
esa restricción del sector externo cuando pasó con el peronismo, cuando pasa con el kirchnerismo, en donde la demanda de divisas que produce un desarrollo industrial no puede ser satisfecho por el sector agropecuario, cuando lo producen los gobiernos neoliberales como el de Macri, en donde esa restricción del mercado interno pasa por un endeudamiento feroz y por una importación indiscriminada y por una exportación que está congelada. Bueno, este gobierno tiene todos los números en rojo. Sí. Los números que tienen, las cosas que tienen que subir bajan y las cosas que tienen que bajar suben. Cualquiera que mire esos números macroeconómicos huye de la Argentina, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Gerardo, ¿cómo el plano político que analizábamos, que preguntaba, vos cómo te sentís frente a eso? ¿Ves alternativas para poder revertir esta situación? ¿Te preocupa? Sí, obvio que me preocupa, obvio. ¿Te puedo agregar a la pregunta de él otro tema más? Como siendo actor, tenés una faceta de comunicación importantísima. ¿Hasta dónde, agregado a lo que dice él, hasta dónde la gente cree en estos pequeños guiones, discursos? Ya hablábamos segundo semestre, brotes verdes, bla, 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 50.000. ¿Hasta dónde la gente dice, bueno, ya basta? ¿Sí? No sé, yo noto bastante, claro, como los actores somos, hay como una cosa panóptica, nos ven, pero no vemos, la gente nos conoce y de algún modo en su primera mirada en el cruce denota qué le pasa con la referencia política que uno tiene. Y yo noto después de un largo tiempo de indiferencia o agresividad por los que piensan distinto, estoy notando un aceleramiento muy muy grande de una empatía que se me traduce con los dedos en B, con un guiño, no afloje, dale, pero se ha movido en una cantidad importante últimamente. Ahora voy, mañana, hoy es jueves, ¿no? Sí. Mañana viernes voy hago la obra El Judío Común y Corriente en el Teatro Roma. Mencionemos la obra, ¿sí? Un judío común y corriente, teatro. Que ya dijimos que no existe el judío común y corriente. Son todos excepcionales. Mañana estoy en el Teatro Roma de Avellaneda. Sí. ¿Y en la capital en qué me teatro? Noto en el Chacarerian, Palermo. Los sábados. Los sábados. Y vos sabés que en las redes sociales el funcionamiento democrático es mi cara, un judío común y corriente, y 2K grandes, no vaya, no compre entrada, ¿no? El macartismo de las redes sociales. Y interesante la mirada antidemocrática, ¿no? Afortunadamente está todo vendido, el Roma de Avellaneda, así que paso un chivo inútil, ¿no? No, pero muy bien. Gerardo, antes que nada, ¿le das bola a las redes sociales? O digo, porque ahí viste es muy agresivo todo, muy. Sí, me da bola, le doy bola, me amarga un poco porque de repente siento que las noticias verdaderas, genuinas, espontáneas quedan disimuladas sobre los trolls que conmigo tienen dos cosas fundamentales. Una es que yo digo, aparece mi cara con un epígrafe que, o entrecomillado, que digo que a los viejos valetudinarios hay que matarlos porque ahí estaría el ahorro social. Imagínate el que lee estas cosas. Y lo otro es otra que también no es ni siquiera inteligente, que dice, los montoneros asesinaban con respeto. Esto dicho yo en algún momento. Aclaremos por la duda, alguno se agarró al programa mal. Vos no dijiste eso, ¿sí? No. Estamos hablando de los trolls. Estamos hablando de los trolls, sí. Bueno, que es una gran herramienta, donde nosotros tenemos en el programa trolls whatsapperos, Tienen gente contratada que mandan, tienen trolls whatsapperos. Sí, van mandando el WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos con Eduardo López. Semana que viene, conflicto docente, nunca es permanente, nunca se puede solucionar. Porque hay ajuste, hay lucha. Hay represión, hay paro. Esta semana pasada hubo represión en Corrientes y en Chubut. Hay paro. Bien. Martes 3, paro. Terrible, discúlpame, terrible la represión en Chubut. Terrible, ¿no? Terrible. Iba Santiago Gutman, el secretario general de los maestros, a negociar porque no están pagando en tiempo y forma, nada. Y van a negociar y salen a reprimir a los que estaban esperando a Santiago que cuando salga anuncie el aumento. Bueno, se pudrió todo y ¿qué hacemos? Los maestros de todo el país tenemos un límite. Lo manifestamos con Carlos Fuentealba, cuando nos reprimieron con la escuela itinerante el año pasado. Es un límite gremial, pedagógico y educativo. Ahora, ¿no? En la fuga también. Está la policía cagando a palos, a patadas en el cuerpo a un estudiante en el suelo. Exactamente. Y por todo eso, inclusive lo de los compañeros de la fuga,
paro docente, martes 3, con movilización al Ministerio de Educación Nacional, contra la represión, por solución a los conflictos provinciales y para que nos convoquen a paritaria a dialogar. ¿Y la paritaria de la Ciudad de Buenos Aires sigue pisada? 15%, hay ollas populares, hay hambre en las escuelas, hay hambre. Yo estuve el día anterior al paro en una olla popular en la escuela 3 del 19, que es mi distrito, donde yo ejerzo, trabajo y vivo cerca. Hambre. ¿Sí? Pasamos de la escuela, el centro de la escuela es el conocimiento, no el comedor. Pero cuando hay hambre, damos de comer, peleamos para que haya comida y enseñamos siempre. Hay un hecho que me parece notable, sí. que un economista como Miguel Ángel Broda, que no se caracteriza precisamente por su sensibilidad, haya dicho como medida de gobierno abrir comedores los 7 días de la semana a las 24 horas. Es casi una especie de augurio de lo que se viene. Bueno, perdóname, frente a esto, el 9 de julio, a las 13 horas, Moreno y 9 de julio, para expresar el descontento con las políticas de hambre y de ajuste y de represión. La convocatoria, yo voy. Vamos a estar ahí el 9 de julio. Vamos a estar ahí. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado acá esta noche. Daniel, Matías, gracias a todos. Bueno, nos vemos el jueves que viene, como siempre, a las 21 acá en CN23, tratando de contarte lo que en otro lado no te dicen. Exactamente, y los días domingos. En la tenemos repetición. Muchísimas repercusiones. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.